Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de esta semana porta un catalejo mientras guía, como los buenos navegantes, a sus lectores. Responde al nombre de Moldes, Diego Moldes, siendo el autor de En el vientre de la ballena, de Galaxia Gutenberg. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Víctor. El título hace referencia, imagino, al relato bíblico de Jonás, así como su portada. ¿Por qué ha escogido este sugerente título? Bueno, guarda relación con un sueño, ¿no? Un sueño que suena un poco onírico decirlo así, pero fue una cosa absolutamente real, ¿no? El sueño que yo tuve con una ballena en el año 2020, en verano, pues me llevó durante un periodo de pocos días de intentar desarrollar este ensayo sobre qué es la cultura y hacia dónde va. Y el caso es que enseguida, en cuanto desperté y ensoñé la ballena en ese estado de vigilia, cuando ya estás despierto pero todavía no te has levantado ni has tomado el café y un poco has puesto las neuronas a funcionar, pero enseguida me di cuenta ese día, que fue un 20 de julio, estando en Galicia, que esa ballena era una alegoría, ¿no? Era un símbolo de todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Ese momento de presencia de muerte, donde cada mañana nos despertábamos y nos acostábamos cada noche con las noticias de los decesos por la pandemia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese punto de inflexión, ese clic, fue lo que me hizo escribir, probablemente antes de lo que yo hubiese querido. Me vi impulsado a escribir un libro sobre la cultura, ¿no? Algo que yo pensaba en mi pequeña carrera como escritor dejar para los últimos años, pero al final decidí emprenderlo porque me sentía casi impelido por esa ballena, ¿no? Sí. La ballena, pues, en la literatura, pues, ha funcionado muy bien en muchas ocasiones. Tenemos, por ejemplo, el Moby Dick, que es una relación una metáfora entre la lucha de Dios y el hombre, o el hombre intentando luchar contra Dios. Luego también tenemos, bueno, Pinocho, que está lógicamente inspirada en la Biblia, que es una forma de ir acercando a los niños, a los alumnos, a conocer ese relato bíblico. Y luego, cuando yo, por ejemplo, en mi trabajo tengo que hablarle a los niños de Jonás y la ballena, pues ellos entienden perfectamente que el estar dentro de la ballena es como pensar el mal que hemos podido hacer a los demás, y cuando sale de la ballena y encuentra la luz, como el momento ese de reconciliación con Dios y reconciliación con el mundo, en el que entiendes cuál es el camino correcto. La portada de tu libro aparece un señor en lo alto de una ballena y por debajo, pues vemos un montón de una parte importante de su cuerpo. ¿Has querido relacionarlo con la frase o la expresión ser la punta del iceberg de algo? No. La imagen la elegimos conjuntamente la editora y yo, y la editora de Galaxia Gutenberg. Y realmente, bueno, sí hay un componente, metafórico en relación a lo que dices del iceberg, en donde hay una parte visible y una parte invisible, es decir, una parte que está fuera de la superficie y otra que está sumergida, que es en nuestro subconsciente individual o el inconsciente colectivo, que decía Jung, ¿no? Sí. Pero esa imagen, bueno, representa más bien el escritor que ha salido del vientre de la ballena e intenta vislumbrar con su catalejo el mar que le rodea, ¿no? Ese mar sería la cultura, ¿no? Pero Sí. no, el libro, cuando yo lo escribí, no sabía que iba a elegir esa portada. De hecho, habíamos visto otra que encajaba más con la idea de Moby Dick. Pero sí, lo que has dicho es evidente, que es el mito bíblico, el mito que está presente no solo en el cristianismo, sino en las tres Grandes religiones monoteístas, sí. Y en todas sus variantes, ¿no? Sí. Desde bueno, en fin, en el libro he elegido algunas imágenes para ilustrar el mito de Jonás, que lo describo aparte
con claridad. Y, por ejemplo, hay uno de Jonás y la ballena, ¿no? Que es una ilustración de un libro mongol, que es de un autor islámico de origen judío-persa, ¿no? Y está en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Pero también está el Jonás tragado por la ballena, ¿no? Que está en la Biblia Kennicott, ¿no? En Oxford, ¿no? Que es un manuscrito miniado hebreo sefardí. Es decir, hay varias. También hay pinturas barrocas como Jonás y la ballena de Pieter Lasman. Bueno, hay varias, ¿no? En fin, el mito está ahí, ¿no? Y hay otros más recientes, ya propios de la Edad Moderna, como el de Brendan of Comfort, ¿no? Que conocemos como San Brendano nosotros, ¿no? O San Borondán o Barandán, ¿no? Se ha dicho San Borondón también se dice. ¿Y cómo ve el panorama actual de la cultura? ¿Y cómo definiría la cultura ahora mismo, en el modo en el que está la cultura en estos momentos? Bueno, esa es la gran pregunta del libro, ¿no? Yo cuando empecé a escribir el libro, como digo, ahí esas vacaciones de verano, estando confinado, pues ya cuando regresé de Galicia a Madrid y al trabajo, me di cuenta enseguida que no podía escribir el libro yo solo, ¿no? Por dos motivos. Uno, por la falta de tiempo, que es lo que la sociedad moderna nos está digamos, limando y minando, ¿no? Que es el tiempo libre, que cada vez es menos libre, ¿no? Y totalmente. Sí, y entonces eso por un lado, y por el otro por mis propias limitaciones personales como autor, ¿no? Si yo escribía un libro sobre qué es la cultura y hacia dónde va, saldría un libro demasiado subjetivo, ¿no? Y aunque evidentemente es mi visión y tiene un sesgo que es el mío, lo que dije fue: vamos a preguntarle a otras personas que sepan más que yo, que sean de campos distintos, porque mi enfoque siempre es, no solo en mis 13 libros, siempre es interdisciplinar. Nunca intento hacer un libro académico específico en un único campo de actividad de alguna materia, sino que intento abrirlo al lector diferentes posibilidades, porque creo que las formas de lectura siempre son múltiples e híbridas. Y entonces lo que hice fue, como te decía, esa mañana cuando me desperté y tuve el sueño, enseguida, casi como de una forma un poco fulgurante, ¿no? Estaba leyendo precisamente en ese momento a George Steiner, estaba leyendo en el Castillo de Barba Azul, la aproximación a un nuevo concepto de cultura, y ahí me di cuenta que había 6 etapas clarísimas que estaban relacionadas con un ciclo biológico, ¿no? Que puede ser un mamífero como una ballena, porque es el mamífero más grande que existe, o el propio ser humano, ¿no? Esas etapas serían la precultura, la cultura, contracultura, poscultura, neocultura e incultura, ¿no? Cada una de estas etapas, a su vez, tiene otros conceptos insertos dentro de ellas, dentro de las 6 etapas que explico en el libro, que serían la supracultura, la subcultura, que es lo contrario, la metacultura, la multicultura, que es lo que caracteriza la etapa en la que estamos, llamada de globalización, y luego otros procesos como transcultura, sobrecultura o la propia aculturización, ¿no? Cuando una cultura se ve invadida por otra cultura más fuerte o que la domina y se produce un proceso de aculturización en sus miembros, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con Halloween, que nunca ha sido una celebración española y ahora ha superado todas las expectativas. Sí, bueno, a mí por un lado Halloween, ya que lo mencionas, no me gusta especialmente, pero no por ese motivo. No me gusta porque está muy mercantilizado y representa un poco el marketing, aunque también hay que entender que los primeros textos escritos de la historia de la humanidad, que como sabes surgen en lo que era Sumeria y luego en el Valle del Nilo, eran textos relacionados con el comercio, ¿no? Se apuntaban las cosechas, la compraventa, es decir, que el origen de nuestra escritura tiene un fin comercial desde el inicio, ¿no? El fin religioso llegó después y el cultural después del religioso. Por eso digo que sería un poco absurdo criticar Halloween por el hecho, digamos, del marketing. Sí es cierto, al menos no sé si estás de acuerdo conmigo, Víctor, que yo no soy anti-Halloween desde el punto de vista de que es foráneo, porque toda nuestra cultura, la cultura española, la cultura de la península ibérica, en el fondo es foránea, ¿no? Nada ha surgido aquí. Tú has mencionado por ejemplo, la lengua española, proviene del latín, claro, que evidentemente no nace en la península ibérica. La cultura cristiana tampoco nace en la península ibérica, como es obvio, y prácticamente nada, ¿no? Los números que utilizamos los trajeron los árabes de la India, tampoco surgieron aquí. El alfabeto se inventó
en lo que ahora es la península del Sinaí, el protocananeo. Es decir, si empiezas a repasar toda nuestra cultura, Sí. desde la antigüedad hasta hoy, desde los visigodos, los árabes, los judíos, toda nuestra cultura en el fondo es foránea, ¿no? Nuestra Sí. lengua es híbrida y está formada también la lengua española por sustratos de todas las lenguas, francés, inglés. En cada época domina más una y es evidente que en el último siglo y medio ha dominado el inglés, ¿no? y la cultura anglosajona, por eso lo de Halloween. Bueno, decía que toda nuestra cultura en el fondo es foránea, ¿no? Sí, sí. Yo ayer estaba felicitando, supongo que tú también, a las Cármenes, ¿no? Por A mi, supuesto. a Sí, mi sí. madre, a mi hermana, Sí. mi abuela, que en paz descanse, mi suegra, tantas Carmenes, amigas que se llaman Carmen, ¿no? Y Carmen es una palabra hebrea, ¿no? Que Carmel significa jardín, ¿no? Y refiere al monte Carmelo, que está cerca de Haifa, en Israel, y la Virgen del Carmen, ¿no? La Virgen María es Miriam, también es hebreo, ¿no? Claro. Por lo tanto, hasta la Virgen del Carmen, que es algo tan español, también es de origen foráneo, ¿no? Sí, sí. Entonces, en fin, que, como digo, como te decía, en el fondo, toda la cultura humana, incluida la española, es híbrida, ¿no? Y quizá la española más que cualquier otra. Sí, sí. Hombre, Málaga, por ejemplo, es muy cosmopolita. Toda España, pues, tiene muchos vínculos con Hispanoamérica y aunque no seamos totalmente, como tú dices, autóctonos, no toda la cultura gallega no es autóctona, pero sí es verdad que hemos sabido crear una cultura muy bonita y creo que de las más ricas del mundo. Bueno, ahí tienes el ejemplo se lo comentaba al presidente de Acción Cultural Española en Suiza el otro día, porque estaban celebrando el aniversario de la efeméride del malagueño más universal, el más conocido del mundo, que es Picasso, ¿no? Sí. Y Picasso, el apellido lo toma de su bisabuelo, Tommaso Picasso, que era de Sori, ¿no? Que es una zona turística de Génova, ¿no? Sí. Por tanto, también sería foráneo, Sí, o sea sí. que el gran malagueño universal, ¿no? Y una cosa con respecto a los sistemas educativos y a la educación, a mí me llamó muchísimo la atención el cambio que hizo el Trivial. Pues se basaba precisamente en ver qué persona tenía más cultura en diferentes temas e incluso se metía un poquito el deporte para dar un poquito de juego también para esas personas que a lo mejor no tienen a lo mejor una cultura importante a nivel literario, pero puedan defenderse más o menos bien en temas deportivos. Pero el caso es que últimamente, la última versión que a la que yo podía acceder, hacen preguntas tipo test, te dan 3 opciones y muchas son relacionadas con cantidades. Entonces es absurdo valorar la cultura de esa manera, que si hay 100.000 personas que leen en España, si hay 150.000 o si hay 200.000, eso yo creo que no sirve para evaluar la cultura o nos sirve para darnos cuenta de que los niveles culturales están tan bajos que han tenido que recurrir a esa estrategia para que la gente compre ese juego. Sí, pues mira, no lo sabía. Yo jugaba mucho con mi hermano y mis hermanas, somos 5 hermanos, y jugábamos mucho al Trivial, y está mal que lo diga, pero ganaba yo siempre o casi siempre. Sí. Pero te estoy hablando de hace 30 años o más, ¿no? Sí, sí. Creo realmente, Víctor, que no es indicativo, porque tampoco, la verdad que no juego al Trivial y no sé cómo funciona. Sí es cierto que hay un nivel, digamos, de lo que se llamaba la cultura general, más bajo desde mi punto de vista, ¿no? En el libro lo que explico es el por qué ocurre esto, ¿no? Cada vez tenemos más información, las personas están más informadas ahora que nunca, ¿no? Ahora mismo es muchísimo más fácil escribir, pues no sé, un libro científico, acceso a la información digitalizada de archivos, ¿no? Que antes era muchísimo más farragoso, ¿no? Se escribe todo más rápido, quizá con menos calidad, no lo sé, pero sí también se lee más rápido y entonces nuestra atención ha disminuido. Quizá por eso también la memoria, que es de lo que va el Trivial en el fondo, ¿no? Sí. Se ha reducido. No sé si eso es indicativo de que la cultura global sea inferior. Sí creo que en el caso de España, porque es lo que más conozco, aunque he estado en muchos países, España es evidentemente el que más conocemos tú y yo, hay un menor nivel de cultura general.
entendida, por ejemplo, pues cuando éramos pequeños y se te preguntaba, pues yo qué sé, en qué siglos estuvieron los visigodos en la península ibérica, ¿no? Sí. Y eso es algo que cualquier niño de mi generación, nacido en los años 70, pues lo estudiaba con 10, 11 años, ¿no? Ya en la GB, ni siquiera en el bachillerato. Sí. Y hoy en día la gente llega a la universidad sin saber cosas tan básicas como esa, ¿no? Como esa hay miles de ejemplos. En el libro lo que intento explicar, volviendo a lo de la cultura y las etapas, es que la cultura impresa lleva ya unos 50 años en crisis, desde el año 71 que empieza Internet, con ARPANET y sobre todo a partir del año 95 cuando se comercializa a particulares. Es decir, llevamos ya casi 30 años, 3 décadas, en donde la digitalización está sustituyendo progresivamente, aunque convive, a la cultura impresa. Y la cultura impresa tenía, como te digo, esas etapas, ¿no? Esas etapas, y yo creo que ha entrado ya en la fase de la incultura. No significa que la civilización humana actual sea inculta, no estoy diciendo eso ni muchísimo menos. Sí. Digo que desde el punto de vista de lo que se llamaba la cultura impresa, la cultura que nace en el Renacimiento con la invención de la imprenta, ha entrado en crisis, ¿no? Y eso ya hay muchísima bibliografía actual sobre eso, ¿no? Y hay una cosilla que me he dado cuenta, o por lo menos que he podido informarme en estos tiempos, porque como sabes, tu libro ha tardado un poquillo en llegarme por una serie de circunstancias. Decían los editores de esta última remesa del mes de mayo de la Feria del Libro que estaban notando bastantes repuntes en sentido positivo al papel, que la gente estaba volviendo al papel porque no se sentía a gusto del todo con temas de tablet y los libros a los que llamamos ebook. No sé qué piensas. Lo primero decirte que mi editor Joan Tarrida de Galaxia Gutenberg me dijo precisamente poco antes de la feria, que es cuando se publicó el libro, porque el libro salió el 1 de junio de 2022, la semana en la que arrancó la feria del libro del año pasado, ¿no? Sí. Y me dijo que efectivamente tanto él como otros editores que él conocía estaban en un gran momento, que se vendían libros, se distribuían y se leían. En mi libro, recogiendo datos de hasta 2020, no coge el año 21, explico una cosa que también me dijo Darío Villanueva, que colabora en el libro, el exdirector de la RAE, me dijo que una cosa que he comprobado con datos de las Naciones Unidas, y es cierto, desde toda la historia de la humanidad, jamás en la historia se han escrito, se han leído, se han vendido y se han distribuido más libros. En ningún momento de la historia. Con lo cual decir que la cultura digital ha eliminado el libro en papel sería un error, al menos a día de hoy, al contrario. Y luego sería también muy eurocéntrico, porque hay que pensar que el mundo no es Europa y que hay otros países como los más poblados, como la India, China y otros muchos, Brasil, etcétera, que están en un proceso de alfabetización todavía y están ampliando su base lectora de forma muy masiva, ¿no? Explicaba también Víctor que cuando yo hablaba de las etapas de la cultura humana, explicaba que en la prehistoria había 3 etapas, que eran la cultura oral, que es la que estamos utilizando tú y yo ahora, la pictográfica y la ideográfica, ¿no? Y que las culturas históricas, las escritas, tenían 3 etapas a su vez, la manuscrita, es decir, escrita de forma manual, la impresa y la digital. Bien, esta tercera etapa histórica y esta sexta etapa de la cultura humana, que es la cultura digital, en el fondo vuelvo a la palabra, es híbrida y al mismo tiempo es múltiple. Es decir, tú has hablado de los libros, yo te puedo hablar de los audiolibros, de los podcasts, de los libros ebook o libro electrónico, y todo está conviviendo en un ecosistema digital donde está todo mezclado, ¿no? Entonces, yo creo que nunca ha habido, a la gente que le interese la cultura y las industrias culturales, nunca ha habido una etapa mejor para poder acceder a ella, para crear cultura y para desarrollarla, ¿no? ¿Y qué te parece que se hayan, por ejemplo, quemado cómics de Tintín y de Asterix en Canadá? Ese tipo de persecución a cierta cultura, y que aquí por lo menos suele pasar en España, es que se suele subvencionar o apoyar más a los escritores que forman parte de la izquierda o centro izquierda frente a la derecha y el centro derecha. ¿Tú crees que la cultura se puede evaluar por izquierda y derecha? Porque yo disfruto lo mismo con un libro de Fossá que con un libro de Miguel Hernández. Me da igual la tendencia política, me importa el talento de cada uno de ellos. Por supuesto. Bueno, sobre esa reflexión que has hecho inicial, la verdad que no
ni lo sabía ni tengo información para dar una respuesta sensata o digamos fundada, ¿no? Respecto a la segunda reflexión que haces después de la pregunta, me refiero, yo creo que vamos, lo de Asterix y Tintín va porque son políticamente incorrectas para los tiempos que corren, pero creo que cada obra hay que analizarla según el tiempo en el que fue hecho. Por supuestísimo, yo ahí es lo que te iba a decir sobre lo segundo que has dicho y la reflexión enlazando con esto. Me parece muy mal todo tipo de censura, del tipo que sea, me da igual que sea de la izquierda, de la derecha o de cualquiera de las ideologías que están representadas en nuestro Congreso de los Diputados, donde hay 20 y pico partidos políticos con ideologías muy distintas y en cada país, pues evidentemente hay sus ideologías. La censura está mal y eso ya no habría ni que decirlo, ¿no? Yo creo que hay que crear en libertad y dejar el acceso a las obras culturales para que las personas desarrollen su juicio crítico, si no lo que estás haciendo es justo lo contrario, que es eliminarlo. Esto incluye a Tintín, es decir, si hay cómics en donde hay criterios colonialistas o racistas de Tintín, y los hay, eso no implica que no haya que dejar de leer a Tintín ni que haya que modificarlo, porque es producto de una época en donde su creador, el Bel Garger, que fue un genio, pues hacía ese tipo de cómics dentro de la cultura en la que él se educó, ¿no? Entonces, juzgar algo respecto a cómo 100 años después me parece un disparate absoluto, Víctor. Y luego, por supuesto, que creo que a mí sí me gusta un cómic. En mi libro, por ejemplo, participa Alejandro Jodorowsky, que es el autor de cómics más cotizado de Europa, del cómic europeo, el cómic franco-belga, precisamente. Sí, es verdad. Desde hace unos 50 años. Y yo leo un cómic escrito por Jodorowsky con dibujantes que puedan tener ideologías distintas, o leo un cómic por ejemplo, de cualquier autor. No sé, por ejemplo, me gustaba de niño El guerrero del antifaz, que ahora se achaca que es de derechas. Me da igual que sea de derechas o de izquierdas, a mí me entretenía y listo. No tengo siquiera. O Príncipe Valiente, por ejemplo, que era mi cómic favorito de niño. Y la película de Henry Hathaway con James Mason, pues me encanta y me importa un bledo si sus directores, productores o guionistas eran de izquierdas, de derechas, o de arriba o de abajo, o si eran heterosexuales, homosexuales, bisexuales o lo que sea. Eso no me interesa, me interesa la cultura, no me interesa las críticas ad hominem sobre quién está detrás de esa creación, ¿no? Sí, pues es verdad que los dos cómics que acabas de mencionar son fabulosos y tienen buen fondo, y yo creo que me encajan perfectamente en la mentalidad de un niño. Incluso un adulto pues puede con libertad jugarlo y disfrutarlo sin ningún tipo de problema. Y es verdad que lo que tú dices, que por ejemplo el guerrero de Antifaz está muy perseguido, entre comillas, por la corrección política, pero a mí me parece igual de interesante que el Capitán Trueno, que es como que tiene mejor prensa. Pero vamos, las dos aventuras yo me las he leído y he disfrutado tanto de uno como de otro. Mi padre me regaló el Guerrero del Antifaz y me trajo también lo del Capitán Trueno, o sea que no tengo problema a la hora de poder disfrutar de un cómic de esas características. Y ya, si te parece, para ir terminando esta parte de la entrevista, me gustaría que hiciese un ejercicio de imaginación y nos dijeses cómo verías tú la cultura aproximadamente en el año 2050, qué idea, a dónde crees que vamos a llegar. Bueno, yo precisamente lo que explicaba en mi libro es una hipótesis bastante arriesgada, pero bueno, tiene que ver con que, como te decía, la cultura occidental moderna, lo que llamamos la modernidad, ¿no? Arranca en esa segunda mitad del siglo XV y sufre una fase de precultura que va desde el cambio del siglo, la bajada media, 1400 a 1450 más o menos. Luego hay una fase que llamamos la cultura, lo que se llamaba la cultura con mayúsculas, Víctor, que básicamente iba desde Gutenberg hasta los años 50 más o menos, ¿no? Yo ponía el año 59, pero bueno, en torno a esa década. Luego viene la década de la contracultura, que son los años 60 y primeros 70. Luego hay lo que llamaron los especialistas, sobre todo en Estados Unidos, la postcultura, ¿no? En donde, por cierto, se afianza lo que a ti te gusta, que es el cómic como cultura de masas,
digamos, saliéndose del espectro infantil, ¿no? Sí. Y atacando ya al público adulto y juvenil. Luego la neocultura, ¿no? Que es la que hemos vivido desde mi punto de vista desde el año 95 al 2020, y la etapa de la incultura, que llevamos desde el año 2021, según mi criterio, es el del fin de la cultura impresa, que abarcará más o menos, yo creo que hasta la década de 2060. ¿Por qué te digo esto? Tú has dicho 2050, yo pongo 2060 como el fin de la cultura impresa. No significa que vayan a desaparecer los libros en papel, como erróneamente un periodista puso un titular de un periódico atribuyéndome a mí la frase, cosa que es errónea, ¿no? Sí. Y en donde yo decía que la cultura digital, lo que llamamos la cultura multimedia global, sería completamente hegemónica, y ya solo los que entonces, si estamos vivos, seamos muy muy ancianos, seremos los últimos representantes de las personas que nos formamos educativamente sin digitalización, ¿no? Porque en los años 70 y 80 no existía internet, ¿no? Entonces, por ese motivo te decía que yo creo que el fin de la cultura impresa, lo que llamamos la modernidad, sería en esa década, ¿no? Pero bueno, es una estimación, podría ser otra, claro. Bueno, ahora si te parece, como teníamos hablado ya, propongo una pequeña conversación más o menos ágil y rápida sobre Howard Hawks. Y si te parece, pues empiezo con lo que ha dicho Tarantino de Howard Hawks, que a mí me ha llamado la atención, porque cuando yo he visto Tener y no tener, por ejemplo, veo el dominio fotográfico de este señor a la hora de situar a los actores y crear unas imágenes llamativas, porque por lo visto Tarantino decía que Peter Bogdanovich rodaría mejor ese tipo de escenas que Howard Hawks, algo así, más o menos. ¿Tú qué crees? Pues vamos, me da la risa porque, bueno, tú sabes que Tarantino, que es un cinéfilo de videoclub, ¿no? Sí. Es un batiburrillo de influencias y tiene películas geniales y películas que son un auténtico bodrio, ¿no? Totalmente. Digamos, es ciclotímico desde mi punto de vista, y ya tiene sus 60 años, pero a veces se comporta como un niño pequeño y otras como un anciano, ¿no? Está en esa bipolaridad, ¿no? Yo creo que cuestionarse a los clásicos, Víctor, sí. Es como cuestionarse a Dante, a Cervantes, sí. a Shakespeare, no sé, es decir, a Dickens. Ya es tan absurdo que no merece la pena ni malgastar tiempo sobre ello. Es decir, Hawks representa una era del cine clásico en general, el cine clásico occidental y el de Hollywood en particular. Es la construcción de un lenguaje que arranca en el cine mudo, en su caso un poquito más tarde, porque él empieza en el año 16 como ayudante, pero no dirige hasta los años 20, pero abarca desde los años 20 hasta su última película rodada en el 69, se estrena en el 70, es decir, abarca todo el auge y la caída del cine clásico, ¿no? Entonces es uno de sus grandísimos representantes, junto con, a mi juicio, dentro de lo que son los nacidos en Estados Unidos, junto a Raoul Walsh, John Ford, Kim Vidor, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, que no hay nada que decir. Bogdanovich es un director es un cinéfilo que hizo algunas películas muy interesantes. A mí me gustan mucho las primeras y luego otras más flojas. Y, evidentemente, decir si uno hubiese dirigido mejor o peor es absurdo, ¿no? Sí. No merece la pena ni comentarlo. Sí, bueno, ahí me gustaría que comentara un poco las claves del cine de Howard Hawks. Por ejemplo, todos recordamos esa historia en las que las mujeres tienen cierto protagonismo y cierta picaresca, pero en el fondo son personas leales, tanto él como ella. Por ejemplo, si hablamos de Humphrey Bogart y Lauren Bacall, también... a mí me llama mucho la atención la naturalidad con la que actúan muchos de sus personajes. Por ejemplo, en Atari, yo creo que lo más bonito de esa comedia es precisamente la naturalidad de los personajes. Sin ninguna duda. Has mencionado una película que aparte me encanta, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Hawks, al igual que otros que he mencionado, como Walsh o Ford o William Wellman, ¿no? Pertenece a una tradición de personas que a veces no nos damos cuenta cuando decimos que estamos en una época de grandes cambios muy vertiginosos, pero esos cineastas que nacen a finales del siglo XIX, ¿no? Hawks nace en 1896 y que llegan a la edad adulta
en los albores de la Primera Guerra Mundial, pues no sé, piensa, Hawks muere el año que nazco yo, ¿no? En el 77. Piensa en esos 80 años de vida, cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Es decir, esas personas y cuando digo el mundo me refiero también a la mujer, no me estoy refiriendo solo al hombre, evidentemente. Es decir, que ¿qué se puede achacar a Hawks? Que fue un moderno. Aunque ahora lo veamos como un clásico, fue un moderno. Porque si lo vemos desde la perspectiva en la que se educaron y cómo integran a la mujer en igualdad de condiciones con el hombre en esas películas maravillosas, como Bringing Up Baby, ¿no? La fiesta de mi niña, pues yo qué sé, pues acuérdate la de Only Angels Have Wings, ¿no? Solo yo las cito en inglés, sí, porque las he visto que muchas de ellas cuando vivía en Portugal, en Lisboa, en la Cinemateca Portuguesa, la Rúa Barata Salgueiro, y las veo en inglés. Entonces a veces no me falla la memoria respecto al título en español, no es por esnovismo. Y son maravillosas la fuerza que tienen esas mujeres, ¿no? Acuérdate, por ejemplo, His Girl Friday, ¿cómo se llama esta película del año 40? Que sale Rosalind Russell con Cary Grant. En esa película. Ahora mismo no me acuerdo, pero por ejemplo. Luna Nueva. Luna Nueva, y luego está la otra bola de fuego que sale Barbara Stanwyck con Gary Cooper, me parece, ¿no? Por supuesto, son mujeres fuertes, son mujeres decididas, son mujeres que entienden la amistad entre hombre y mujer en igualdad de condiciones y no con una sumisión que implique luego una relación posterior, amorosa, ¿no? Que puede existir o no existir, ¿no? Y esa camaradería, ¿no? Que es una palabra que se ha usado mucho para definir a Hawks, está presente en toda su obra, ¿no? Desde, acuérdate, por ejemplo, hay películas que es cierto que apenas salen mujeres, ¿no? En Hawks, por ejemplo, The Down Patrol, ¿no? Con Douglas Fairbanks, y sin embargo otras que sí, ¿no? En fin, es muy largo de contar Además, la filmografía de Hawks. Es una persona que domina el género de la comedia, el cine negro, el cine sobre Egipto y, bueno, el western, por supuesto, que hay películas súper buenas como Río Rojo, El Dorado, Río Bravo y luego Río Lobo, que a mí no me gusta mucho, la verdad, esa es la única o de las pocas películas que no me gustan mucho de Howard Hawks, y me llama la atención que este señor, creo recordar que solo ganó un Oscar honorífico. Y no sé, yo creo que por El Dorado, el Río Bravo, Río Rojo, pues se hubiese merecido algún Oscar. No sé qué piensas. Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, básicamente en lo que dices, prácticamente en todo, ¿no? Creo que el tema del Oscar, pues para mí no es relevante, ¿no? No tiene relación. Lo más importante es que Hawks dominó todos los géneros que tocó: comedia, drama, cine de gángsters o proto-noir, si quieres llamarlo, film noir después, los westerns, también la ciencia ficción. Acuérdate que participa en The Thing, ¿no? La Cosa, aunque la produce y no la dirige completamente, pero en el fondo es una película de Howard Hawks, ¿no? Sí. Y entonces, en todos, en comedia, en drama, en thriller, en cine de aventuras, en western, en todos innovó y en todos, destacó muy por encima de la media, no solo americana, sino mundial, ¿no? Sí. Hay una frase que yo creo que a mí me gusta mucho, porque Orson Welles era un gran, justo lo contrario de Tarantino, más que Butas decía sentencias, ¿no? Pero claro, la cultura de Orson Welles era, espectacular. Estaba 100 veces por encima de la de Tarantino, ¿no? Sí. Y él, en este libro de entrevistas que hace poco estuve releyendo casualmente con Peter Bogdanovich, de Orson Welles, decía en la comparación con John Ford, ¿no? Le preguntaba por Ford, y Bogdanovich era un grandísimo admirador de Howard Hawks, ¿no? Y él dijo, Hawks is great prose, Ford is poetry, ¿no? Es decir, que Hawks era una gran prosa y Ford era poesía, ¿no? Son quizá las dos grandes autopistas, las dos grandes corrientes del cine realista de ficción norteamericano de la época, ¿no? La prosa y la poesía. Los dos se hicieron las dos cosas, pero quizás es cierto que el cine de Hawks, como el de Welles, tendía más a la aventura, es decir, a la prosa, sí. a trasladar el modelo de Dickens partiendo de Griffith, y sin embargo Ford
buscaba más el momento poético, ¿no? Aunque evidentemente los dos hacían prosa cinematográfica, pero es cierto que estoy de acuerdo con Wells en esa. No sé qué opinas tú sobre esa burda generalización, pero Sí. que esconde yo creo que no Sí, sé, sí. Yo creo un sentir, ¿no? que John Ford, precisamente la poesía, es como el Murnau de Europa. Pues para mí Ford es como el poeta del cine a nivel mundial, aunque sea estadounidense, pero Completamente. también era europeo, tenía raíces europeas. Sí, bueno, yo ya sabes que ya hemos hablado de esto otra vez, creo que Sí, hablando de Heile Amar, sí, que lo hablaba hace poco con José Luis García, que por cierto acaba de inaugurar en el Centro Cultural Conde Duque, los que estén en Madrid, una exposición sobre su obra maravillosa. Y García, que es el que la gente de mi generación tenía como modelo para aprender, digamos, sobre cine clásico, con qué grande es el cine, sí, ¿no? sí. Desde el año 95. Hemos Al visto menos mucho. los que teníamos entonces 18 años, nos marcó muchísimo Sí, sí. ese año 95, ¿no? Fue como una bisagra, un parteaguas entre la cinefilia española, ¿no? Para mí fue Luego una antes y forma después. para mí fue una forma de querer ser crítico de cine y hablar de películas y todo eso. Para mí fue ese programa precisamente el que me hizo empezar a pensar en ese tema, junto a Juan Orellana y Jerónimo José Martín, que también dan otro enfoque que a mí me gusta, y entre uno y otro pues se surgió esta vocación en parte en mi vida. Sí, pues mira, pues fíjate, yo creo que yo solo decía a José Luis que todas las personas que tengan menos de 50 años en la cinefilia actual, aunque sea a favor o por ir a la contra, son conscientes de que ese programa tan masivo, donde se podía ver desde Murnau, Dreyer o Ford, marcó un antes y un después en la cinefilia y incluso en la historiografía cinematográfica española, ¿no? Y han pasado ya 28 años desde que arrancó el programa y sigue todavía presente en la mente de muchos. Pero por resumirte decía que Garci decía que era la luz de Weimar, ¿no? De la República de Weimar, lo que se había trasladado a Hollywood. Y si lo piensas bien, en la confluencia de los americanos nacidos en Estados Unidos, de orígenes europeos, en todos los casos, ¿no? Sí, En el caso por ejemplo, de Hawks, es cierto que él tiene antepasados muy lejanos y sus padres él era de Indiana, ¿no? Y sus antepasados llegaron él decía, no se sabe si es cierto, que habían llegado con el Mayflower desde Inglaterra a Massachusetts, ¿no? sí, No se sabe si es cierto, pero bueno, en todo caso, la cultura del cine americano es una cultura europea. sí. Ese es mi resumen. En todos los puntos de vista, desde el punto de vista eh, cultural, antropológico, social, artístico, el cine que se desarrolla desde que se crea el primer estudio en 1911 hasta que llega la eclosión de la televisión y los nuevos cines europeos en los años finales de los 50-60, en ese medio siglo en donde se crea lo que llamamos el cine clásico americano es una producción europea. Por sus productores, por sus guionistas, por sus directores. Es cierto que con un dinamismo y con una forma de ver el mundo a la americana, pero es una cultura europea traspuesta. Es una cultura completamente europea y completamente occidental. Entonces, hacer esa distinción, que lo hacen los americanos, no los europeos, entre americano y europeo, para mí es un error de forma y de fondo. Y en 30 segundos, no sé si nos puedes decir cuál es tu western favorito de Howard Hawks y por qué. ¡Wow! Qué buena pregunta. Pues no sabría decirte, quizá Río Rojo del año 48, ¿no? Con John Wayne y Montgomery Clift, no tanto por el western en sí, sino por la relación entre los dos personajes que hacen John Wayne y Montgomery Clift, ¿no? Es un western, creo que se rodó en el año 47, creo que se estrena en el 48, si no me falla la memoria, y ese diría que es quizá el que el que más me late, quizá porque lo he visto más de una vez, pero bueno, tiene westerns muy muy buenos, no tiene muchos, Sí, en contra de lo que la gente piensa, no tiene muchos, la gente suele hablar siempre evidentemente de Río Bravo, que no sé hasta qué punto es un western. sí, ¿Sabes? Ya sabes, con John Wayne sí. también, Dean Martin, Angie Dickinson, Ricky Nelson, Walter Brennan y Ward Bond, que están magníficos, ¿no? Todos espectaculares. Sí, pero no sabría decirte si realmente es un western, ¿no? Es que yo creo que los westerns de de Howard Hawks, en el fondo no eran muy westerns, ¿no? Como si lo son los de Raoul Walsh o los del propio Ford, ¿no? Sí, sí.
Era como aventura y luego un tono combinar un poquito el drama y la comedia. Sí, sí, exactamente. Eran como aventuras combinando drama y comedia en un entorno, en un contexto de western, pero lo que es el western en sí mismo como lenguaje, creo que hay cineastas que lo han plasmado con más exactitud. Bueno, pues Diego, con esto terminamos. Hemos estado hablando sobre tu libro En el vientre de la ballena, ensayo sobre la cultura, de Galaxia Gutenberg. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Víctor, por invitarme.